Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Los negros y su cuidado especial. Nosotros debemos saber de que a lo largo de la historia, las personas que han contado la historia han sido los blancos. Las personas blancas han contado una versión de la historia errónea, tanto así que incluyen la Biblia. Y cuando nosotros buscamos interpretar la Biblia, no la entendemos porque no tenemos los colores de la verdad. En este video vamos a explicar los colores de la verdad, como Dios creó al mundo realmente. Y para eso es importante entender a las personas negras y a las personas blancas. ¿Por qué? Porque la escritura dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Lo mismo ocurre con quién? Con las personas negras y con las personas blancas. Podemos decir, el negro y el blanco se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro. Él es un varón negro y Él lo que hizo fue dividirse. El que está sentado en el trono es Jehová nuestro Dios y él se reflejó en un varón negro. Y Él tiene una luz que emana y esa luz es femenina. Se dividió en varón y hembra. Se dividió. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es padre y madre. Y asimismo Jesús. Jesús es padre y madre de la humanidad. ¿Por qué? Porque ambos son seres andrógenos. Tienen parte masculina y parte femenina. Entonces lo que hizo Jehová nuestro Dios fue dividirse. ¿Por qué? Porque el día siempre empieza ¿qué? En la noche. A las 12:01 de la noche es que arranca el día. Decimos, no, el día empezó. Luego vuelve y empieza el día. ¿A qué horas? A las 12 en punto. Siempre empieza ¿en dónde? En oscuridad. Perdón. A las 6 de la tarde es donde se oscurece. Ya empieza la noche. A las 6 de la tarde. Por eso para los judíos el día comienza es a las 6:01 de la noche, de la tarde, arrancando que en oscuridad. El día siempre arranca en oscuridad. Por eso Adán representa que el carbón. El carbón es que la materia prima, el primero, Adán. Y Adán es un varón negro. Es un varón negro. ¿Por qué? Porque Dios se reflejó en el varón negro. Y de el varón negro sale ¿qué? La mujer blanca. ¿Por qué? Porque aunque yo sea un varón negro, mis huesos son ¿qué? Blancos. Y Dios de ahí sacó a Eva. Por eso Adán es hecho de la tierra, pero Eva no. Eva es hecha del hueso y el hueso es blanco. Lo mismo pasa del carbón. Si tú trabajas el carbón, sacas que el diamante, el rubí, la rubia, la mujer blanca. Por eso de Adán sacó a Eva. Y así fue como Dios los creó. ¿Por qué? Porque Dios quería que reflejaran la creación de Dios. Adán refleja ¿qué? La noche. Y la noche siempre es primero. Y Eva refleja el día, que es la luz. Y ambos son Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es dividirse. Se divide. Se divide. Ahora bien, ustedes deben saber de que la historia de la humanidad nos la han contado a la mitad. Nos han contado es desde aquí para aquí, de donde empieza ¿qué? El día, las personas blancas. Esta es la mitad de la historia que nos han contado. Pero ustedes deben saber de que los negros fueron los primeros que gobernaron el mundo. Los reyes antiguos, los grandes faraones. ¿Por qué? Porque la historia arranca es aquí, aquí. Y por eso es importante entender la historia. ¿Por qué? Porque aquí hubo un cambio. Hubo un cambio donde las personas negras se debilitaron y cayeron. Y las personas blancas se elevaron y tomaron el poder. Aquí hay un cambio en la mitad de la historia. ¿Donde qué? Donde primero se gobernaban eran los negros, los que primero gobernaban. Luego, los negros que hicieron cayeron y los blancos pasaron arriba, arriba, arriba. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a entender más adelante, pero lo voy a explicar un poquito a detalle. Y es que los negros hacen parte de Egipto, de Egipto. La expansión de Adán es Egipto. La expansión de Eva es Israel.
Recordemos que Jehová nuestro Dios le dio un castigo a Eva, que es Israel, por comer del fruto prohibido. Le dijo, tu marido se va a enseñorear de ti. ¿Quién es el marido de Eva? Adán. La expansión de Adán es Egipto. Está diciendo, Egipto se va a enseñorear de ti en el futuro. Y eso es lo que ocurre. De que Egipto esclaviza a Israel. Está diciendo que los negros esclavizaron a Israel en el tiempo antiguo. Eso fue lo que ocurrió. Esa es la verdad de la historia. Los negros fueron los que esclavizaron a Israel en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Fueron los negros los que esclavizaron a Israel. Pero a Dios no le gustó eso. Entonces, como los negros pusieron en servidumbre, como los negros pusieron en servidumbre a Israel, luego, ¿qué ocurrió? Israel salió de la esclavitud y salió a qué? A reinar. Y los negros pasaron a qué? A ser esclavos. Es como si se le hubiera dado la vuelta a la historia. Y esa es la realidad. Así fue como ocurrió. Pero nosotros debemos entender algo. Que las personas negras deben tener un cuidado especial para volver a llegar al poder antiguo que teníamos. Necesitan un cuidado especial. Es realidad. La alimentación, el conocimiento que debemos adquirir es diferente al de una persona blanca. ¿Por qué? Porque cada persona es como un universo. Mientras los blancos deben ir hacia allá, los negros deben ir hacia allá. Pero deben entender de que todo hace parte de uno, que es Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Adán viene a representar en la tierra la piel de Dios. Debemos entender eso. Jehová nuestro Dios se descomprime, se manifiesta en toda la creación. Adán viene a representar que la piel de Dios, porque Dios es negro, la piel de Dios. Y Eva viene a representar que los huesos de Dios, los huesos de Dios. Y Abel, que es la unión entre qué, entre el varón negro y la mujer blanca, representa qué, la sangre de Dios, la sangre de Dios. Y todos hacemos parte de uno, como si todos fuéramos un cuerpo, un solo tejido. Por eso Dios le dice a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Somos uno con la divinidad. Debemos entender eso. Es realidad. Entonces, como los huesos tienen un cuidado especial, asimismo, la piel tiene un cuidado especial. Para que los negros puedan volver a la gloria en la que estábamos, debemos tener un cuidado especial que no estamos teniendo con nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos imitando a los blancos cuando eso no lo debemos hacer, sino que debemos adquirir nuestro propio conocimiento hacia nosotros. Es realidad, pero debemos entender de que también tenemos que estar en armonía con las personas blancas. Es como la noche tiene que estar en armonía con el día. Necesitamos la noche ¿para qué? Para descansar. Necesitamos ¿qué? La luz para poder trabajar. No necesitamos ¿qué? Los unos a los otros. Pero las personas negras deben tener un cuidado especial que no estamos teniendo con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos imitando a las personas blancas, la realidad, y no debemos imitarlas. Debemos ¿qué? Construir nuestro propio mundo. Es la realidad, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aunque vivamos entre ellos, debemos tener ¿qué? Unas tradiciones diferentes. Es realidad. Debemos entender eso. ¿Por qué? Porque hacemos parte del todo. ¿Hacemos parte de qué? De la Trinidad. La Trinidad de Dios es ¿qué? Padre e Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Adán, porque Dios se dividió en Adán, Padre. Eva es la madre, madre de todos los vivientes. Y tenemos a quién? A Cristo. Por eso la Biblia dice que Cristo es una persona morena. La Reina Valera dice, primera de Apocalipsis, dice que Jesús es de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Y dice que su cabello es blanco como la lana. Leen Daniel 10. Daniel 10. Y dice que Daniel mira a Jesús y lo describe. Sus brazos y sus pies, ¿de qué color? Bronce bruñido. Y su cabello blanco como el relámpago. Leen Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4.
Dice que el que está sentado en el trono es similar a piedra de jaspe y de cornalina. Entonces tú vas a una artesanía y le dice, óyeme, véndeme una piedra del color del jaspe. Y ya ahí tienes el color de piel de Jesús. Ya tienes el color de piel de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí está la Trinidad, Padre, Espíritu Santo, la mujer y el Hijo. Y el Hijo, ahí está ¿qué? La Trinidad. La Trinidad. Y cada uno de nosotros somos un mundo diferente. Somos mundos diferentes. Somos mundos diferentes. Y los negros deben tener un cuidado especial con ellos mismos. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y así se manifiesta que la Trinidad, la Trinidad. Ahora bien, debemos saber de que las personas negras al principio tenían el poder, tenían el dominio del mundo, pero no solamente vas a tener el poder simplemente por ser negro, no. Necesitas tener unos ciertos conocimientos, unas habilidades. ¿Para qué? Para poder gobernar el mundo, entender la armonía de la creación. Debes entender de que la noche es primero. Sí, el negro es primero, pero también tiene que armonizar con el día, con la luz. ¿Qué ocurre? Que nos necesitamos. Lo mismo ocurre con la piel. Nuestra piel es negra, pero dentro de nosotros ¿está qué? Nuestros huesos. Y nuestros huesos son blancos. Necesitamos armonizar con nuestra creación. Porque lo que ocurrió en el tiempo antiguo fue que los negros alcanzaron un potencial enorme y se empezaron a aprovechar de las personas blancas y las esclavizaron. Y luego nos tocó pagarlo, porque Dios se encarga de eso y eso lo vamos a ver en este video. Una de las cosas que el hombre debe entender es que debe pasar por un proceso alquímico mental con la divinidad. La divinidad es Dios, el creador, y el creador se encarga de trabajar dentro de la persona y darle la sabiduría que necesita para poder trascender, transformarse en, ¿qué? En un creador. Y el proceso es así. 3 años estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia, estudiando ¿qué? La Torá, los mandamientos. Cuando la persona diga, Jehová nuestro Dios, todos tus mandamientos oiremos y haremos. Entonces Dios le desbloquea otra parte, más 2 años haciendo ¿qué? El nazariato. Y con el nazariato la persona aprende a entender a Dios como creador, como creador. La mente se le abre y empieza a mirar que todas las posibilidades que existen en el universo. Ya la persona se vuelve ¿qué? Un nazareno, como Jesús. Jesús es Jesús de Nazaret. Y completamos 5 años, donde ¿qué? Donde la persona se hace perfecta y digna ¿para qué? Para gobernar. Para gobernar. Y ese proceso lo hacían quienes? Los grandes faraones, los reyes antiguos. ¿Y ellos qué hacían? Dominaban el mundo. Lo dominaban. Es la realidad. Miren lo que dice Levítico capítulo 19, versículos del 23 al 25. Dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Una persona incircuncisa es una persona que no está capacitada para gobernar. Es decir, Dios te da la ley, te da la Torá. Pero con la Torá, Dios te dice, la Torá es buena para la mente y para el corazón, para ti mismo. Ya la persona aprende que a dominarse ella misma con la Torá. Pero Dios todavía la llama que incircuncisa. ¿Por qué? Porque tiene solamente la Biblia. Pero necesita pasar por un proceso alquímico mental con Dios para que se pueda volver ¿qué? Un gobernante. Más 2 años en una relación íntima con Dios. 2 años. Y dice, y su fruto no se comerá. El 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Entonces, el 4.º año, después del 3, el 4.º año es donde la persona dice, Dios, te consagro mi cabeza haciendo votos de nazariato para que Dios entre en ti y empiece a enseñarte la sabiduría de por qué ocurren las cosas, de por qué las cosas se deben hacer de esta manera y por qué de esta otra. La realidad, ¿por qué? Porque el mundo es muy complejo. Y Dios te enseña toda la sabiduría. ¿Para qué? Para que la persona tenga sabiduría y sepa qué gobernar. Y dice, y en el 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová.
Entonces la persona se consagra, le dice, Dios, te consagro mi cabeza. Y la persona durante ese tiempo no se puede cortar el cabello. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas están conectadas con el cabello. Y cada vez que tú vas a crecer tu cabello, te vuelves más sabio. Estás permitiendo que tus neuronas adquieran conocimiento. Y tú te vas a volver más sabio. Dice, mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, al quinto año, cuando el hombre quede perfecto, Dios le activa ¿qué? Su piña. ¿Y qué es la piña del hombre? Es la glándula pineal. Su piña, su glándula pineal. Y su glándula pineal le ayuda a crear. A crear. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve literalmente un creador. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de dioses. El hombre es un Dios. Pero primeramente el hombre está caído en la materia. Recordemos que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y Adán y Eva cayeron. Y lo que Dios hace es volverlo a subir y se vuelve otra vez un creador. Un creador. Y el hombre que es hábil para qué? Para crear ciudades, edificarlas, ordenar la nación, sepa distribuir el alimento, entiende la necesidad de las mujeres y entiende la necesidad de los hombres. Y es una persona que es apta para qué? Para gobernar. Y Dios le entrega ciertas personas para qué? Para que él demuestre cómo sería siendo un Dios. Y Dios se lo permite. Dios se lo permite. Es realidad. Por eso los primeros gobernadores en el mundo eran personas negras. Los grandes faraones eran negros. Eran negros. El problema es que ellos, ¿qué hicieron? Pusieron servidumbre sobre Israel y luego nos tocó pagarlo. Es la realidad. Ahora bien, es importante estudiar la Biblia. Una persona negra no estudia, no lee, sino que él dice, no, yo con mi capacidad soy capaz de dominar el mundo. Y ahí es donde se estrella. Se estrella, ¿por qué? Porque las personas negras estamos muy atrasadas en comparación de las personas blancas. Estamos muy atrasados, es la realidad. Estamos muy atrasados, es realidad. Y lo que se hace es que a través del Nazariato Dios te da más sabiduría, capaz de alcanzar la sabiduría, una sabiduría mayor en la tierra. ¿Qué tenemos en pantalla? Tenemos dos árboles genealógicos. Tenemos el árbol de Caín y el árbol de Zen. Tenemos el árbol de las personas negras y el árbol de las personas blancas. La Biblia nos enseña estas genealogías. La genealogía es la continuidad de una familia. Las personas negras debemos entender de que nosotros somos parte de Caín. Y Caín siempre en la Biblia se habla como una persona mala. ¿Por qué? Porque Caín fue rebelde. Fue rebelde. Can fue rebelde. Y eso nos llevó a un castigo. Pero ellos fueron los primeros gobernantes en el mundo. Caín fue el primer gobernante en el mundo. Can fue el primer gobernante en el mundo, tanto que ellos vivieron en la tierra prometida por más de 2500 años. Luego están los egipcios, los de Misraim. Ellos son ¿qué? Los grandes faraones, los grandes reyes antiguos. Es realidad. Los más fuertes que han existido han sido ¿quiénes? Los negros. El problema es que nosotros nos debilitamos. Y cuando la persona se debilita, Dios le da el pago. Tú esclavizaste a los blancos, ahora los blancos te van a esclavizar a ti. Pero debemos saber de que ya llegamos a un empate donde los negros ya pagaron ese castigo. Y eso nos permite ¿qué? Volver a la gloria en la que estábamos. Entendamos esta imagen. Aquí tenemos a Caín, que es el primogénito, el primero en nacer. Caín es un varón negro. Caín significa el adquirido de Dios, porque Caín viene a reflejar a Dios en la tierra. Por eso Caín es negro y Dios es negro. Pero recordemos que Caín mató a su hermano, Abel. Lo mató. Ya ahí cometió un error. Caín ya cometió un error grave. ¿Por qué? Porque normalmente pensamos de que Caín mató a una persona, pero realmente mató muchísimas personas que tenían que nacer. Y él impidió que esas personas nacieran. Se volvió ¿qué? Un impío. Impedir el nacimiento. Caín impidió el nacimiento. La vida de muchas personas que tenían que nacer. Entonces, Caín significa el adquirido de Dios. ¿Por qué? Porque los negros vienen a reflejar la parte de Dios. Y luego de Caín viene Can. Can, padre de Canaán. Y Can significa soberano. Los soberanos. Porque los negros en el tiempo antiguo eran soberanos. Hacían lo que ellos querían. Eran soberanos. Eran soberanos de toda la tierra. Es realidad. Eran los cananeos.
los cananeos. Es realidad. Y teníamos como sacerdote a Melquisedec. Melquisedec es un personaje clave en la vida de toda persona negra. ¿Por qué? Porque Melquisedec viene siendo el sacerdote de las personas negras. Es nuestro sacerdote más importante desde el principio de la creación hasta el final y por la eternidad. En la realidad. Entonces, de Can viene Cus. Cus. Cus significa king, reyes. El linaje de los reyes, el primer linaje de los reyes fue de gente negra. ¿Por qué? Porque si tú investigas la historia de Nimrod o de Gilgamesh, vas a encontrar de que Nimrod o Gilgamesh, él era cusita. Y los cusitas son negros, pertenece que a las tribus de los cusitas. Y los cusitas solamente son negros. Y el primer poderoso en el mundo fue un varón negro. Fue un varón negro, sino que él se rebeló contra Dios. ¿Se llama qué? Nimrod, el rebelde, el que se rebela contra Dios. Entonces tenemos que Caín mata a su hermano pecando contra Dios. Luego tenemos a Can, que se acuesta con su madre, peca contra Dios. Luego tenemos a Cus, Nimrod, que también peca contra Dios. Entonces vemos de que los negros son los que ven a reflejar a Dios, pero ellos se vuelven rebeldes contra Dios. Luego tenemos a Mizraim. Mizraim significa Egipto. Egipto hace parte de qué? De las personas negras. Hacen parte de las personas negras. Por eso, Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Luego sigue Fuk y luego Canaán. Canaán. Y Canaán era la capital del mundo en el tiempo antiguo. Es como ver hoy en día a los judíos. Y los judíos dominan el mundo hoy en día. En el tiempo antiguo era lo contrario, porque ahí vivían los cananeos, los negros. Y los negros dominaban el mundo en el tiempo antiguo. Por eso nuestros padres eran los grandes faraones. El problema es que ellos pecaron contra Dios, se rebelaron en gran manera. Y como cometimos esos errores de matar al hermano, ver la desnudez de nuestro padre y rebelarnos contra Dios, Dios dijo, ya no voy a trabajar más con las personas negras, sino que voy a trabajar con las personas blancas. Y Melquisedec es un personaje X, que en el futuro viene siendo el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque él lo que hace es, se pasa a la descendencia de Abraham haciendo una grieta en la realidad. Se pasa a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le trae los diezmos de todo a Melquisedec. Y Melquisedec le da pan y vino. El pan y el vino representan que el cuerpo del Mesías, porque el Mesías tenía que haber nacido con los cananeos. Pero como Abraham come pan y el pan representa que el cuerpo del Mesías, el cuerpo del Mesías le envía esa información a Abraham, el cuerpo del Mesías, y el vino, la sangre del Mesías, le envía esa información a Abraham. Por lo tanto, ahora el Mesías va a aparecer es con quién? Con Israel, cuando el Mesías debía ser ¿qué? Negro, debería ser moreno. En la realidad. Entonces, Abraham tiene ahora la información del Mesías y Abraham se la pasa a Isaac, Isaac se la pasa a Jacob. Jacob recibe una promesa de que su descendencia entrará en la tierra prometida y luego se la pasa a Moisés. Moisés recibe una visión. ¿De quién? Del que habitó en la zarza que no se consume. El primer árbol que se plantó en la tierra prometida es la zarza que no se consume. Y la zarza que no se consume es el árbol divino, el árbol de la divinidad. Y es la genealogía de Caín. Él es el árbol que no, él es la zarza que no se consume. Aquí forma que una zarza. La zarza que no se consume. La zarza que no se consume. Y Melquisedec es el fuego. Es el fuego. Es el fuego. Por eso si ustedes leen el libro de Melquisedec, dice que Abraham tenía un jarro y en ese jarro tenía un carbón encendido, diciendo
de que Abraham estaba cargando el Mesías, estaba cargando el Mesías, que fue un carbón tomado del altar de Dios, y el altar de Dios era el árbol de Caín, la zarza que no se consume. Es el primer árbol que se plantó en la tierra prometida, del árbol al que pertenece toda persona negra. Nosotros en la antigüedad cometimos muchos errores, perdimos al Mesías, perdimos la tierra prometida. Debemos reconocer, debemos entender la historia tal y como es. Y debemos reconocer nuestros errores, ¿para qué? Para poder corregirlos, pedir perdón, decirle a Dios, Dios, perdónanos por lo que nuestros padres hicieron en la antigüedad. ¿Por qué? Porque la culpa trasciende a todas las generaciones y esas culpas nos atan ¿a qué? A maldiciones. Para poder romper esas maldiciones, tenemos que pedir perdón. Decirle, Dios, perdónanos por lo que te hicimos sentir en la antigüedad. Te causamos muchos problemas. Te hicimos sufrir. La escritura dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Los blancos todavía no habían estado ahí, sino que eran los negros. ¿Por qué? Porque recordemos que Caín mató a Abel. Caín fue el que primero se desarrolló, el que más se expandió, el que más dominó el mundo. Luego apareció Zen, luego aparecieron los blancos. Zen es blanco, pero él apareció como una mancha pequeña. Ya Caín se había multiplicado en gran manera. Y dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho hombre en la tierra, haciendo referencia al hombre negro. ¿Por qué? Porque el hombre negro mataba muchísima gente. En el tiempo antiguo nos gustaba muchísimo matar y hay que aceptarlo. Porque nosotros hasta el día de hoy tenemos ese ADN. ¿De qué? De matar. De matar. Matamos, ¿por qué? Porque se nos da la gana. Debemos quitarnos eso de la mente. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Porque esa es la forma en que se quitan las ataduras, transformando nuestro corazón, diciendo, no, Dios, perdónanos por lo que hicimos en la antigüedad, todo lo malo que hicimos. ¿Por qué? Porque Dios, Melquisedec se dio cuenta de que ese árbol iba a ser destruido. Entonces lo que hizo fue pasarse al otro árbol, a Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob con Moisés. Y recordemos que el que habitó en la zarza se le presentó a Moisés y le dijo, Moisés, Moisés, quita su sandalia porque en la tierra en que estás, tierra santa es. Y lo contrató para llevar a Israel a la tierra prometida y quitar al cananeo, que literalmente es su propio hermano, sus propios hermanos. Él iba a quitar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él se pasó al otro árbol. Ya no tenemos a Melquisedec en la zarza, sino que está en el jarro. ¿En el jarro de quién? En el jarrón de Abraham. Ya Melquisedec no habita en la zarza. Por eso la escritura dice que su amparo, lo que amparaba al árbol divino, se apartó de ellos y se pasó a Abraham, que es este carbón encendido, que él es la fuente de poder, que luego él se va a manifestar como Jesús, porque Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Luego tenemos que Moisés es contratado por el que está en la zarza que no se consume. Es contratado por Melquisedec. ¿Por qué? Porque Moisés tiene un conflicto. Dice, venga, yo no sé dónde está la tierra prometida. ¿Quién sabe dónde está la tierra prometida? Melquisedec. Que ahora Melquisedec está con Abraham. Él solamente sabe dónde está la tierra prometida. Sabe que la tierra prometida es Canaán. Moisés no sabía eso. Solamente Melquisedec lo sabe porque Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Lo dice en el libro de Hebreos. Es la persona más importante en todo el universo. El sacerdote de Jehová nuestro Dios. Luego, Moisés dice, venga, ¿dónde está la tierra prometida? Tranquilo, Melquisedec te va a guiar con columna de fuego y columna de nube a la tierra prometida. Y recordemos que los que estaban esclavizando a Israel en ese momento eran los egipcios. Era Misraim. Misraim significa tierra negra o tierra de negros. Israel está compuesto por personas blancas. En el tiempo antiguo era lo contrario. Los negros estaban en el poder y estaban esclavizando a las personas blancas. ¿Por qué? Porque las personas blancas en el tiempo antiguo eran las más débiles. Eran débiles, la Biblia lo dice. Dice que le dice a Israel, Israel, tú eras el pueblo más insignificante en toda la tierra.
porque los blancos eran el pueblo más insignificante en toda la tierra. Por encima de ellos estaban ¿quiénes? Primero estaban los cananeos, que eran los más fuertes. Luego estaban ¿qué? Los egipcios. Y luego estaban los cusitas. Eran los más fuertes del mundo antiguo. Lean la Biblia y ahí te va a decir que las personas blancas eran las personas más insignificantes en toda la historia. En ese momento eran los más insignificantes. Y los negros los tenían que esclavizados en Egipto. ¿Y quién fue el que mandó a matar a los niños? Un varón negro. Fue el que ordenó matar a los niños en Egipto para que no naciera Moisés. Mataron cientos de niños ¿qué? Blancos, lanzándolos al río. Dijo Faraón, todo varón va a morir, pero a las mujeres déjenlas vivas. Eso fue lo que ordenó Faraón. Y Faraón era un varón negro. ¿Por qué? Porque los faraones normalmente son negros. Y Israel le tocó soportar todo eso, mientras le mataban los hijos y todo eso, le tocó soportar todo eso. Y luego Dios manda a Moisés a que pelee contra Faraón. Recordemos que Faraón hace milagros similares a los de Dios. ¿Por qué? Porque él pertenece al árbol divino, es una divinidad. Y por eso Melquisedec, que es el mismo Jesús en el futuro, en el pasado, le da a Moisés una vara y le dice, con esta vara tú vas a humillar el poder de Faraón. Tú, con la vara, vas a llevarle 10 plagas a los egipcios. Pero ¿quién es la fuente de la fuente de poder de Moisés? Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, que él se presenta como el ángel de Jehová. Le da esos poderes a Moisés para que humille a Faraón. Pero si ustedes leen el relato, Faraón hace cosas similares. Los sacerdotes de Faraón hacen cosas similares. ¿Por qué? Porque Faraón es una divinidad y llega a tener poder. Llega a tener poder. En la realidad, le hace cosas similares. Moisés logra sacar al pueblo de Egipto. De Egipto. Por eso, cuando Moisés saca al pueblo, Moisés se casa con una mujer cusita, una mujer de este linaje, una mujer cusita, una mujer negra. Y Miriam Aarón le dice, venga, Moisés, tú nos acabas de sacar de Egipto. Moisés se crió con gente negra. Miren, Aarón le dice, venga Moisés, tú nos acabas de sacar de Egipto, donde nos tenían en esclavitud. No nos pagaban, nos mataban los hijos cuando querían, hacían con nosotros lo que querían. Y tú vas a tomar como esposa una mujer negra. Eso es lo que le está diciendo Miriam y Aarón. ¿A quién? A Moisés. Murmuran contra ella porque ella es una mujer negra. Y la menosprecian todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es el momento de ¿qué? De ellos vengarse. Entonces Dios mira eso y le dice, ven, mira y Aarón. Y le dice que si tu padre te hubiera escupido en el rostro, no se avergonzaría por 7 días, porque está refiriéndose a que el padre, que es Jehová nuestro Dios, él es un varón negro de cabello blanco. Dios es un varón negro de cabello blanco. Y es el que está liberando ¿a quién? A Israel de la esclavitud. Y por eso Dios le da un golpe en la piel. Le pudre la piel. Eso se llama pecado de racismo. Dios le golpea la piel, ¿por qué? Porque es no racista y no tiene nada que ver uno de Misraín con un cusita. No tiene nada que ver. ¿Con quién es el problema? ¿Con los egipcios? ¿Y los cusitas son culpables? No, porque ellos no tienen nada que ver. Ella está relacionando, como ambos son negros, está diciendo, no, es que como todos son negros, todos son malos. Dios dice, no, no pueden hacer esa comparación porque es un error enorme. Claramente los egipcios los maltrataron, sí, pero la esposa que tomó Moisés era una mujer cusita. Era una mujer cusita y pertenecía al árbol divino. ¿Por qué? Porque Dios al darle a la mujer cusita le estaba dando ¿qué? El linaje de los reyes. El linaje de los reyes. Entonces, Moisés libera al pueblo. Moisés libera al pueblo y lo lleva al desierto. El desierto es importante porque el desierto es donde aparentemente no hay nada, pero está todo. Es la realidad. Y recordemos que en la tierra prometida los cananeos estaban ordenados por tribus, las 12 tribus de los cananeos, el amorreo, el eteo, el jebuseo, el cananeo, hacían parte de, ¿qué? De las 12 tribus. Entonces, ¿quién ordenó las 12 tribus?
Jehová nuestro Dios por medio de su ángel, su sacerdote, Melquisedec. Asimismo estaba haciendo con Israel en el desierto. Los ordenó por tribus. Aparecieron ¿qué? Las 12 tribus de Israel. ¿Quién le dijo a Moisés que los ordenara por tribus? Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, le dijo: Moisés, ordénamelos por tribus, cada uno con sus banderas, cada uno con un príncipe por su tribu. Y Moisés los ordenó por tribus. ¿Moisés sabía esto? No, porque los que se ordenan por tribus son los negros. Y por eso Jehová nuestro Dios envió que su sacerdote, para que interviniera como el ángel de Jehová, y Moisés los ordenara por tribus. Y cuando las personas se ordenan por tribus, son más hábiles en batalla. Son más hábiles en batalla. Eso les iba a servir ¿para qué? Para la guerra. Para la guerra. Es la realidad. Entonces, se ordenaron por tribus. Se ordenaron por tribus y luego Moisés descansa con sus padres. Y la batuta la toma ¿quién? José. José, cuando llega a la tierra prometida, se tiene que encontrar ¿con quién? Con un descendiente de Melquisedec. ¿Llamado quién? Adonisedec. Adonisedec es un descendiente de Melquisedec. Por eso la escritura dice así: juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec solamente lo pueden tener los negros que vienen ¿de qué? Del linaje de Caín. Una persona blanca tiene el orden arónico, pero un negro tiene el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio más elevado, es la realidad. Y cuando José llega a la tierra prometida, ustedes lo pueden leer en el libro de Josué, dice que él se enfrentó contra un descendiente de Melquisedec, por eso tiene el mismo apellido, Melquisedec, Adonisedec. Melquisedec significa el rey de los guardianes, y Adonisedec significa el señor guardián. ¿Por qué? Porque él fue el último guardián de Jerusalén. Los hebreos no pueden decir nosotros edificamos Jerusalén, porque eso sería incorrecto. Hasta la misma Biblia les diría mentirosos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jerusalén fue edificada por los cananeos. Dice así en el libro de Ezequiel. Dice: tu origen, tu nacimiento, Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y Dios, antes de introducir a Israel en la tierra prometida, les dijo: Israel, acuérdate que tú no plantaste estas viñas, tú no edificaste estas casas las edificaron ¿quiénes? Los cananeos. Ellos edificaron Jerusalén. Pero muchos hebreos dicen: no, eso es mentira, y buscan ¿qué? Ocultar la verdad y se mienten ellos mismos, cuando es necesario entender la historia de la humanidad como debe ser para poder ver nuestros errores y nuestros aciertos y poder trascender. Cuando una persona se miente, no puede trascender, tiene que decirse la verdad. Es la realidad. Entonces Josué pelea contra Adonisedec, pero entonces Melquisedec sabe de que él es un descendiente de él, entonces lo que hace Melquisedec es descender como el ángel de Jehová. Lean el relato y se dan cuenta de que a Josué lo ayuda el ángel de Jehová para pelear contra Adonisedec, porque pelear contra Adonisedec no va a ser fácil, porque ellos tenían un conocimiento antiguo, tenían un conocimiento para poder controlar ¿qué? La magia y el poder, un poder oculto, un poder que viene de Dios. Ellos tenían ese conocimiento y podían utilizar magia y podían utilizar que eran muy hábiles en batalla. Eran muy hábiles en batalla, porque ustedes deben saber de que en la antigüedad existía una raza llamada los Saiyajines. Muchas personas van a decir: eso es incorrecto, o ¿te quieres burlar de nosotros porque solamente es un anime? No. La historia que contó Akira Toriyama de Dragon Ball Z es la historia de Caín. Por eso el nombre de Caín se escribe así: Kajin. Kajin. Y cuando la persona hace votos de Nazareato, se transforma en un Mizrayim. Mizrayim es Egipto. Y de Egipto viene que los Saiyajines. Los Saiyajines eran personas negras que se dejaban crecer el cabello. Y parecían leones en batalla. Eran muy hábiles en batalla. ¿Por qué? Porque un león devora a sus presas. Nosotros, los negros, hoy en día, ¿qué hacemos? Nos cortamos mucho el cabello y quedamos como ovejitas. Pero cuando la persona se da a crecer el cabello y hace voto a Jehová, se vuelve un león, un cazador, y sabe ser hábil en batalla. Y eso era lo que tenía Adonisedec. Adonisedec era hábil en batalla. Por eso el ángel de Jehová desciende a pelear por Israel. Y él es el que pelea contra Adonisedec y lo vence y lo entrega en manos de Josué.
Y José los mata. José los mata. Es la realidad. José los mata. Ahora bien, recordemos que José también conquista Jericó. Jericó es un candado. Es una ciudad amurallada. Melquisedec, como sabe cómo es la casa y conoce todo de los cananeos, él dice, venga, José, le dice por medio del ángel de Jehová, no extiendas espada contra Jericó, sino que rodéala para que la puedas conquistar. ¿Por qué? Porque Jericó es un candado. Dale 7 vueltas al candado y eso se desbloquea. Solamente una persona que esté dentro de la casa sabe cómo abrir la casa. ¿Y eso lo hace quién? Melquisedec. Sino que él se pasó a los blancos para ayudar a Israel. Y ahorita vamos a entender por qué Jesús ayuda a las personas blancas. Entonces le da vueltas al candado y la desbloquea. Así conquistó Jericó. ¿Por qué? Porque Melquisedec lo estaba ayudando. Entonces, José mata a Adonisedec. Lo mata. Y José conquista la tierra prometida. Ya no se llama Canaán, sino que se llama Israel. Perfecto. Eso es lo que Melquisedec quería, de que Israel conquistara la tierra. Por eso se pasó para ellos, pasó por medio de Moisés, de Josué, y volvió a estar en la tierra prometida. Pero ahora, ustedes deben entender el mundo como Dios lo ve. Recordemos que yo les dije de que de Caín viene que la raza de los de Misrayim, los Sayayines. Pero cuando Dios quitó a los cananeos y plantó a Israel, Dios le dejó eso mismo, pero en versión blanca. Le dijo, mira Israel, ustedes también pueden alcanzar el nazareato, pero ya no se les llama Sayayines, sino que se les llama ¿qué? Nazarenos. Un nazareno es equivalente a un Sayayin. Es equivalente. Recordemos que Sansón era un nazareno y él tenía mucha fuerza y tenía las trenzas como si fuera un león. Si tú vas a batalla y te enfrentas contra Sansón, lo más seguro es que te partirá los huesos y los intestinos. La realidad, porque él tenía mucha fuerza. Entonces, cuando peleaban contra Sansón, terminaban en muertos, porque tenía mucha fuerza. Pero ya antes estaban quienes, los negros, y ellos pertenecían a qué? Al árbol divino. ¿Y eran qué? Sayajines. Eran Sayajines, temibles en batalla. Es realidad. Y por eso el ángel de Jehová se encargó directamente de matarlos y de entregarlos en la mano de Josué. Pero ellos son equivalentes. Al nazareno se le llama al varón blanco y Sayajines al varón negro. Es la realidad. Vamos a responder por qué Jesús se pasa con las personas blancas cuando él es un varón negro. Vamos a entender esto. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. El alfa es lo más fuerte, por eso los negros son el alfa. Y Zen es la omega, el omega. Y la omega es lo más débil, por eso los negros eran más fuertes en el tiempo antiguo. Y la omega es literalmente como lo más débil. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Él dice, yo soy ambos. Los alfa tienen que ver con la raza demoníaca, con la parte malvada, con la antimateria. Demonio, antimateria, la muerte. La muerte. El otro sentido es que la parte angelical, la parte material, la parte de vida. Cuando Jesús dice que Él es el alfa y la omega, Él está diciendo, yo soy el que estoy en medio de los dos. En medio de los dos. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa es el pene. El pene. Y la omega es la vagina. Por eso ustedes deben saber de que nosotros no somos conscientes cuando creamos un ser humano. Es decir, tú vas y tienes relaciones sexuales con tu esposa, pero quien crea la vida es Jesús. Jesús es el que la forma en el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el secreto de la vida. Cuando dice que es el alfa y la omega, está diciendo, yo soy el que estoy entre ambos. Yo soy ambos. Yo soy el mal y yo soy el bien. Jesús dice esto cuando dice que es el alfa y la omega. Y Él es el que está en medio. ¿Por qué? Porque el alfa es el Padre. Es el Padre. Y la omega es la madre. Y el que está en medio es Jesús. Entre ellos dos está Jesús. Y por eso el Padre
que es Melquisedec, fecunda a la madre, que es Abraham. Y de Abraham pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob, de Jacob pasa a Moisés y de Moisés pasa a Josué. Y de Josué conquista la tierra prometida, pero recordemos que ya Israel estaba embarazada del Padre, que es Jehová nuestro Dios. ¿Ya estaba qué? Embarazada. Israel ya estaba embarazada desde que Melquisedec fecundó a Abraham. Desde que Melquisedec fecundó a Abraham. Entró en su cuerpo y luego pasó a nivel de pueblos, y nació, Melquisedec nació como Jesús, porque él es el que está en medio, por eso el padre tiene que las 12 tribus de los cananeos, y tenemos que las 12 tribus de Israel, y entre ellos dos nace el glande. ¿Quién es el glande? El pene, el falo, el faraón, que es Jesús. Jesús es un faraón, el faraón del cielo. Por eso deben saber que el pene es nuestro miembro creador, es el que crea un ser humano. Es un ser humano. En la antigüedad, para los egipcios, era normal que a una persona se le llamara el falo o el pene, el glande. Es que nació un glande entre nosotros. ¿Qué es un glande? Un pene, un creador, una persona que es un miembro creador. Y Jesús es eso, Él es el miembro creador. Él es el miembro creador, pero él dice, yo también soy la vagina, el que sostiene, el que crea y el que sostiene. Es realidad. ¿Por qué? Porque nuestros penes y la vagina de la mujer son que los miembros creadores. Y en la antigüedad se les representaba así a las personas. Se les representaba así. Y se entendía que es una persona que está elevada. ¿Por qué? Porque crea, tiene la capacidad de crear. En la realidad, para las personas hoy en día puede llegar a ser algo vulgar porque no están acostumbradas. Pero yo les estoy diciendo la verdad. Jesús es el que está en medio de qué? De las 12 tribus de los cananeos y en medio de las 12 tribus de Israel. Y ahí se forma el pene, el glande. Y Jesús es el glande. Por eso el semen significa ¿qué? Aceite, el ungido, el éter, el semen, el ungido de Jehová, el aceite de Jehová. Por eso con nuestro semen ese creamos otra persona. ¿Quién lo hace? ¿Tú lo haces? Lo hace el mismo Jesús, porque Él es la vida. Ustedes deben saber de que Abraham no sacrificó a su hijo. Abraham no sacrificó a su hijo. No podemos decir, no, es que Abraham sacrificó a su hijo. No podemos decir eso, no podemos decir de que Abraham sacrificó a Isaac porque eso no es cierto. Abraham no sacrificó a Ismael porque eso tampoco sería cierto. Recordemos que al que llevó al altar de Dios fue a quién? A Isaac. Pero él no lo sacrifica. ¿Por qué? Porque cuando Isaac le dice a Abraham, Abraham, padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Y él está diciendo de forma literal de que Dios iba a proveer a su propio hijo, que es Melquisedec, su mano derecha. ¿Para qué? Para sacrificarlo. Y el ángel de Jehová le dice a Abraham, Abraham, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Le dice, he aquí un cordero, y ese cordero es Jesús. Jesús es un cordero que tiene dos cuernos. Un cordero que tiene dos cuernos. ¿Por qué? Un cuerno representa que las 12 tribus de los cananeos y el otro cuerno representa que las 12 tribus de Israel. El cordero de Dios. Y dice que Abraham tomó el cordero que estaba enredado por sus dos cuernos, representando de que Jesús se sacrifica tanto por los cananeos como por Israel. ¿Por qué? Porque él estaba enredado por sus dos cuernos. Él estaba ¿qué? Enredado por sus dos cuernos, representando que las 12 tribus de los cananeos y las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ambos hicieron las cosas mal, pero ambos son ¿qué? Su padre y su madre. Y él es el que nace en medio. Él es el que nace en medio. Es realidad. ¿Por qué? Porque él es el grande, el fuerte, el cordero, la cabeza. Es la realidad, el cordero de Dios. Él es el que está en medio. Y por eso Melquisedec lo que hace es que a nivel de pueblos fecunda a Israel. Israel cuando llega a la tierra prometida ya estaba que embarazada del Mesías príncipe. Y Melquisedec nace como Jesús.
¿Por qué? Porque Jesús vivió 33 años. Es decir, fue, Melquisedec fue cuando Abraham nació Jesús. ¿Cómo qué? Como el Mesías príncipe. Vivió 33 años, pero él ya existía, ¿por qué? Por la eternidad. Entonces, cuando Jesús murió y resucitó, volvió al cielo ¿a qué? A ser Melquisedec, a su sacerdocio. ¿Por qué? Porque él es el mismo Melquisedec. Debemos entender la historia de esta manera, porque es la forma correcta de entender la historia. Es realidad, con todos los elementos. Y debemos entender la participación de las personas negras como de las personas blancas. Ahora bien, aquí lo podemos ver un poco mejor. Jehová nuestro Dios, Él es el Padre. Él tiene que oscuridad y luz. Hay una canción que es muy bonita que dice, Dios de milagros, que cumples promesas, que Él es que luz y oscuridad. Porque Dios es que luz y oscuridad. ¿Por qué? Porque Él creó tanto Él creó la noche como el día. El primer árbol que se plantó en la tierra prometida fue la zarza que no se consume, que representa ¿qué? A las personas negras. Representa a las personas negras. Y Jehová dice, Salmos 110, versículo 4 dice, perdón, juró Jehová, un juramento del Todopoderoso, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec solamente lo pueden tener los negros. ¿Por qué? Porque viene de los cananeos. Los cananeos fueron los primeros que se plantaron. La zarza que no se consume, el primer árbol que se plantó en la tierra prometida. Tenemos a los cananeos y de ellos viene que el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un varón negro de cabello blanco, así como Jesús. Es el mismo. Y Jehová nuestro Dios también hace parte de ¿qué? De las personas blancas, del segundo árbol que se plantó. El segundo árbol que se plantó es el olivo verde. La Biblia siempre hace referencia a Israel como el olivo verde. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que la vida es un mecanismo para Dios. Es un mecanismo que fue creado para Dios, para Jesús. Es realidad. Jehová nuestro Dios lo creó para Jesús. Jesús es un ser andrógeno. Él tiene que parte masculina como parte femenina. ¿Por qué? Porque si no, no sería Dios. También tiene parte animal. Por eso se le llama que el Cordero de Dios y el León de la tribu de Judá. Mucha gente dirá, no, es que esos son símbolos. No, eso es forma literal. Y eso representa que la Kundalini es una serpiente negra y una serpiente blanca. Y lo que hace Jesús es enviar su parte masculina a través de Adán, su parte masculina, y envía su parte femenina a través de Eva. Recordemos que la parte femenina de Eva tenía que pasar a través de Abel. Pero como Caín mata a Abel, Dios lo que hace es enviar su información a través de Zen. Y de Zen a Aarón. Y de Aarón a Esther. Y lo que hace Dios es encontrarse con él mismo y enamorarse. Él se enamora de él mismo. ¿Por qué? Porque ambos son Dios. Dios. Este es el representante de ¿qué? De las personas negras. ¿Para qué? Para que interceda por las personas negras. Y este es la princesa de los blancos. ¿Para qué? Para que ayude a las personas blancas. Ustedes deben saber de que siempre aparece un príncipe que él es el que unifica a las personas negras, como ocurría en el antiguo Egipto. Egipto estaba dividido por dos, estaba dividido en dos, y lo que hacía era que aparecía como un príncipe, y ese príncipe lo que hacía era unificar a Egipto. Y eso es lo que ocurre con las personas negras. Las personas negras están muy que fragmentadas, están divididas, y entonces tiene que aparecer un varón que las unifique, que unifique a todas las personas negras y las vuelva una. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, ahorita que viene guerra en el mundo, si las personas negras las cogen así divididas, se van a debilitar. Un ejemplo, dicen, no, es que los chocuanos por un lado, los del Valle del Cauca por otro lado, los de Cali por otro lado. Entonces, cuando vayan a la guerra, se van a debilitar. ¿Por qué? Porque son débiles. Es un grupo de personas, pero entre más se unan las personas negras, más fuerte van a ser. Y para eso se encarga este príncipe que aparece. Lo mismo ocurre con las personas blancas.
La reina lo que hace es que unificar a las personas blancas, porque entre más unidas estén, más fuerte van a ser. En llegado caso que tengan que pelear, pues se van a poder defender. ¿Por qué? Porque están unidos. Y eso es lo que hace. Cada uno unifica una parte de cada uno y luego Dios se enamora de él. Y todo es sometido ¿a quién? A Jesús. Todo es sometido a Jesús. Y Jesús somete todas las cosas al Padre. Al Padre. Al Padre. Y esta pareja se le llama que una familia real, que tiene una relación con Dios. Y Jesús somete todas las cosas al Padre. En la realidad. En la realidad es como la forma de él unificar. Es decir, Jehová nuestro Dios creó al negro como creó al blanco. Pero entonces él utiliza un varón negro para unificar a todas las personas negras. ¿Para qué? Para llevarlas a Dios. Y asimismo utiliza una mujer blanca para unificar a todas las personas blancas y las lleva a Dios. Así como al principio estaban en Adán. Todas las personas negras estaban en ¿dónde? En Adán. Y todas las personas blancas estaban en ¿quién? En Eva. ¿Y estaban qué? Sometidas a Jesús. Y Jesús al Padre. Es realidad. Es realidad. Así es como funciona. Ustedes deben saber de que los negros tienen una fuerza caótica, que es una de las fuerzas con las que se creó el mundo. Jehová nuestro Dios creó el mundo con las fuerzas caóticas y tienen una representación con qué? Con el hombre negro. Por eso el hombre negro tiene una fuerza enorme y tiene un pene, un miembro viril mayor que el del varón blanco. Es la realidad. Hay que decirlo, es la realidad. Todos lo sabemos, ¿o no? Entonces, el hombre negro tiene que la fuerza del caos, es una fuerza mayor que la del hombre blanco. Pero si esa fuerza no es controlada, el hombre negro empieza a hacer cosas malas, como lo ha hecho a lo largo de ¿qué? De la historia. Ha cometido muchos errores. Por eso esa fuerza de caos, que es una fuerza de destrucción, que es una fuerza de muerte, por eso los negros representan que la muerte. Nosotros representamos la muerte porque el otro lado es Eva, que representa que las fuerzas del orden, que representa la vida. Dios dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy la muerte, pero también soy la vida. Jesús es ambos lados. ¿Por qué? Porque si no, no sería Dios. No sería Dios. Y las fuerzas del caos sirven para qué? Para destruir. Nosotros somos ¿qué? Destructores. Somos destructores. En cambio, las personas blancas son ¿qué? Creadores. ¿Son para qué? Para crear. Y tiene que haber un equilibrio entre ¿qué? Entre crear y destruir. Es realidad. Es realidad. Por eso las personas negras tienen como una tendencia a matar. Pero si esa fuerza no es canalizada correctamente, nos vamos a matar entre nosotros. Y no debemos matarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque si no, la persona negra pierde valor. Pierde valor. Entre los negros no podemos matarnos. ¿Por qué? Porque si no, el negro pierde valor. Pierde valor. Es realidad. Esa fuerza destructora debe ser ¿qué? Canalizada. ¿Canalizada para qué? Para hacerlo bueno. Para hacerlo bueno. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros recordamos al rey David. El rey David mató muchísima gente. ¿Alguien lo acusa de asesinato? Nadie lo acusa de asesinato. En la Biblia se habla de que hubo una persona que lo acusó de asesinato y fue porque el rey David peleó contra la familia de ellos. Y es una persona que es victimaria. ¿Por qué al rey David no se le acusa de matar? Porque él mataba para Dios. Porque Dios también mata y da vida. Entonces, el rey David mataba para Dios. Tenía una intención de matar a los enemigos de Dios. Y eso es válido. Dios te lo valida. ¿Y eso se llama qué? Un bien. ¿Por qué? Porque el rey David estaba canalizando la fuerza contra los enemigos de Dios. El rey David es un varón blanco y rubio, pero él utilizaba ¿qué? La fuerza del caos, la muerte, para pelear contra los enemigos de su Dios. Pero hay otra persona que cometió grandes errores, ¿como quién? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler mató a mucha gente, pero él mató a Dios. ¿Por qué? Porque estaba matando judíos. Y los judíos hacen parte de qué? De Dios. Entonces vemos que es una fuerza destructora que Dios luego tiene que juzgarla. ¿Por qué? Porque estaba matando a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, ¿ven la diferencia? Cómo Adolfo Hitler era que una fuerza destructora que mataba a Dios. Pero cuando la persona canaliza la energía mala y la utiliza para Dios, Dios le dice, tú estabas trabajando para mí, peleando contra mis enemigos. Bien,
¿Por qué? Porque lo mismo hace Sansón. Sansón mató muchísimos filisteos. ¿Y quién acusa a Sansón de matar? Nadie, porque él estaba peleando contra los enemigos de Dios. Sansón mató muchísimos filisteos, pero nadie dice, venga, voy a acusar a Sansón. ¿Por qué? Porque él lo hacía para Dios. Entonces, el hombre puede llegar a matar muchísima gente si lo hace por una orden de Dios. Porque Dios luego te dice, tranquilo, tú estás trabajando para mí. Otra cosa es ir a pelear contra Dios y matar a Dios, como lo hizo Adolfo Hitler. Adolfo Hitler mató muchísimos judíos, mató a Dios, en la realidad. Entonces debemos entender cómo canalizamos esas fuerzas. Por eso, la Biblia dice que no podemos matar, pero ahí dice asesinar. No puedes pensar, decir, bueno, es que voy a matar al vecino porque yo tengo el don de matar. No puedes hacer eso, porque Dios dice, tú tienes malos pensamientos. Pero otra cosa es que yo diga, es que vienen a atacar al pueblo de Dios. Y yo digo, no, yo me voy a poner enfrente porque yo voy a proteger el pueblo de Dios. Tengo dos opciones, me matan o los mato a ellos. ¿Qué tienes que hacer? Pelear en nombre de Dios y matarlos. Eso ocurrió en las cruzadas. ¿O no? Estaban matando la guerra santa, estaban matando, ¿por qué? Porque venían los enemigos de Dios. Tenían que matarlo, alguien tenía que levantarse a proteger el pueblo, ¿o no? El rey David hacía eso. ¿Y quién lo acusa de asesinato? Nadie. Al contrario, todo el mundo dice, no, es que el rey David es un profeta de Dios. Es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios utiliza ambos sentidos, porque Él creó tanto la vida como Dios creó la muerte. Dios es la muerte. Por eso Dios le dice a la muerte, le dice a Satanás, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Por qué? Porque Dios es una muerte mayor. Y si ustedes leen la Biblia dice que los ángeles utilizan una hoz. Los ángeles utilizan una hoz y lo pueden leer en el Apocalipsis porque los ángeles son muertes. Dios es la mayor muerte, es la muerte más elevada, es lo que mata a todo ser. Pero Dios creó otras muertes. Hay muchas muertes, en la realidad. Pero Jehová es la muerte de todo demonio, de todo ser. Es la muerte. Jesús es lo mismo. Jesús es la muerte más elevada. Jesús lo dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Él es la muerte más elevada. Es la realidad, lo que mata todo demonio. En la realidad incluso se devora el mismo tiempo, porque el tiempo es la muerte. Es realidad. Miren lo que dice Salmo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los rabinos quieren decir, no, es que Dios es del sacerdocio arónico, Dios es blanco. Dios te dice, no, no, te estoy diciendo de que yo soy negro y que yo pertenezco al primer árbol, al árbol de Can. Por eso el rey David decía, alaben a Jah. Eso es lo que tenemos en la Biblia, alaben a Jah. Pero él no decía eso, sino que él utilizaba la K, diciendo, alaben a Can, cananeo. Recordemos que Jesús, su primer milagro, lo hizo en las bodas de Canaán, en las bodas del Padre. En las bodas de Canaán. En las bodas de Canaán, ahí donde fue que convirtió el agua en vino. Pero recordemos que Jesús también estuvo a sus 12 años hablando con los sabios, con los judíos. ¿Por qué? Porque Él está entre los dos. Él está entre los dos. Es la realidad. Y Él decía, alaben a Jah. En hebreo se dice, alaben a Can. Alaben a Can. Y Dios se lo dice a Israel, Israel, yo soy negro. Yo soy negro porque Jehová es un varón negro. Él es un varón negro. Es la realidad. Can, un cananeo. La salsa que no se consume, el primer árbol divino. Dios pertenece a los negros, sino que a los negros les tocó pagar un castigo. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo ellos eran los grandes faraones, los reyes antiguos. Pero luego les tocó ¿qué? Pagar el castigo e Israel subir al poder. Es la realidad. Ahora bien, lo que les decía, nosotros caímos, ¿por qué? Porque nos debilitamos, nos tocó pagar un castigo. Pero nuestros padres eran los grandes faraones, los grandes reyes antiguos. Pero nos tocó ¿qué? Pagar un castigo. Y hay que ser justos, el castigo tocaba pagarlo. ¿Por qué? Porque hicimos mal. Esclavizamos personas cuando no teníamos que hacer eso. Egipto lo hizo, Egipto esclavizó a quién? A Israel. ¿Nosotros qué hicimos? Le matamos los hijos a las personas blancas. Les pusimos servidumbre por 400 años. ¿Y Jehová el Señor qué hizo? Permitió de que luego se diera la vuelta.
Israel quedó arriba y nosotros quedamos abajo. Pero nosotros, ¿qué éramos? La cabeza. Y Jehová le está extendiendo la mano a quienes, a las personas negras, para que podamos volver a la gloria en la que estábamos. ¿De qué? De ser la cabeza. Miren lo que dicen las escrituras. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, diciendo, te pondrá Jehová por cabeza. Debemos entender que hay dos lugares, la cabeza y la cola. Nosotros debemos ser, ¿qué? Libres de escoger. Dios no te va a obligar, tú debes ser consciente y decir qué es lo que quiero yo para mi vida y para mis hijos. Y más ahora que vienen guerra, hambre, destrucción. ¿Quiero la protección de Dios o quiero quedarme a la deriva? ¿Por qué? Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Ahí dice, ¿por qué? Porque si tú estás arriba, tú tomas las decisiones. Hoy en día, ¿quiénes toman las decisiones? Las personas blancas. Ellos son ¿qué? La cabeza. Y ellos toman las decisiones pensando en ellos. Y ellos dicen, no, es que si nosotros pensamos en nosotros, ellos también se benefician, cuando eso no es correcto. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Necesitamos un cuidado diferente. Las personas negras necesitan un cuidado especial, diferente al de las personas blancas. Necesitamos conocimientos diferentes, porque somos equivalentes, pero somos diferentes. Es realidad. Y Dios te dice, hay dos opciones. ¿Quieres ser la cabeza o quieres ser la cola? La cabeza toma las decisiones. La cola soporta las decisiones de arriba. Por eso nosotros, ¿qué nos ha tocado? Soportar las decisiones que toman por nosotros. ¿Quiénes? Los blancos. Ellos toman las decisiones por nosotros. ¿O no? Ellos toman las decisiones por nosotros. Y nosotros creemos que eso nos va a beneficiar cuando no, porque eso no es compatible con nosotros. Nosotros necesitamos que gente negra que esté en el poder. Lo necesitamos. Personas que nos guíen a Dios, porque nuestra fuente de poder es Dios. Y dice, miren la condición que Dios le da para ponernos como cabeza. ¿Por qué? Porque éramos cabeza, pero nos debilitamos y caímos. ¿Y ahora qué somos? La cola. Tenemos que ellos nos arreglen todo, nos den comida, nos den ropa. Tenemos que estar que literalmente mendigando. ¿Necesitamos eso? No, porque tenemos el conocimiento, tenemos a Dios, que es lo más importante, tenemos a Jesús, nuestro motor, nuestra fuerza, la fuente de todo poder. Es la realidad. Dice, no estarás debajo. Condición, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios. La condición es que la persona guarde los mandamientos de Dios. Cuando la persona guarda los mandamientos de Dios, Dios dice, verdaderamente los voy a llevar otra vez a la gloria en la que estaban. Cuando la persona dice, no, es que mira, todo lo que Jehová nuestro Dios nos mande, oiremos y haremos. Eso es lo que debemos decir, ¿qué? Oír los mandamientos y hacerlos. ¿Dios qué hace? Nos lleva otra vez a la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios dice, esa persona va a ser sabia y va a saber qué tomar decisiones. Y dice, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Entonces, ¿para qué son los mandamientos? Para guardarlos y para cumplirlos. Para cumplirlos, para andar en la ley de Dios. Eso es lo que dice el Todopoderoso. Es la condición que él dice, miren, yo los vuelvo a llevar a la gloria en la que estaban si guardan mis mandamientos. Y ahí es donde la persona negra debe decir, ¿guardamos los mandamientos o no? Si la persona dice, no guardamos los mandamientos porque no nos interesa a Dios, Dios simplemente escoge otra vez a las personas blancas y las sigue poniendo como cabeza. Y ustedes los negros tienen que seguir aguantando, seguir siendo ¿qué? La cola. ¿Por qué? Porque ellos van a ser más sabios y tomar las decisiones por ellos. ¿Y qué pasa? Ellos dicen, nosotros guardamos los mandamientos, los demás aguanten el peso. Los negros siguen siendo la cola. Nuestros padres, nuestros reyes antiguos, ¿ellos qué hacían? Servían a Dios. Entonces la persona tiene que decir, bueno, nosotros guardamos los mandamientos y tomamos las decisiones y que los que no honran a Dios soporten la cola. Así funciona esto, la escritura lo dice. Jehová, Dios dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Si las otras personas menosprecian a Dios, Dios simplemente dice, bueno, entonces utilícenlo a ellos y pónganlos a qué, a que les sirvan. Es la realidad. Pero si la persona dice, no, nosotros obedecemos a Dios, Dios nos pone como cabezas. Tomamos las decisiones para nosotros, ¿o no? Tú piensas en ti, ¿qué más? ¿Qué más puedes hacer? Piensas en ti
y de no dañar a la otra persona. ¿Qué más puedes hacer? Esa es la realidad. Así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Ya no tenemos que pedirle que no solucionen todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos también quieren. Que ellos solucionarlo. Nosotros también podemos levantar reyes. Es realidad. Necesitamos reyes que nos lleven a Dios, que nos lleven a la fuente de poder. Es realidad que es Dios. Recordemos que es algo condicional. Dios dice, yo te pongo como cabeza si tú guardas mis mandamientos. Si no guardas los mandamientos, no hay cabeza. Te quedas como cola, sirviéndole a los demás. ¿Quieren las personas negras eso? Ustedes no tienen que, ustedes dicen, nosotros no queremos servirle a nadie, queremos ser independientes. Tienen que demostrarlo con hechos, guardando los mandamientos. Ustedes son libres de escoger, pueden o no pueden. Cada persona demuestra su corazón. Es decir, si los del Chocó dicen, no, nosotros guardamos todos los mandamientos de Dios, Dios dice, venga, los demás van a empezar a servirle al Chocó porque Dios empieza a moldear todo para que ellos se vuelvan los soberanos, los fuertes. Dios se encarga de eso. ¿Por qué? Porque Dios es el fuerte, Jehová es el Dios fuerte. A él le gusta estar arriba. Y Dios, los que están alrededor de él, los pone que arriba. No, el Valle del Cauca. Listo, entonces arriba. Arriba, esa es la realidad. Por eso las personas negras hemos estado que lejos de Dios y eso que nos ha debilitado. ¿Por qué? Porque Dios es el fuerte. Servir a Dios te hace fuerte. Por eso las personas blancas son más fuertes, porque ellos sirven a Dios. Las personas negras, ¿qué hacen? Se alejan de Dios. Y luego, ¿qué hace? Dios te pone a que tú le sirvas a los que le sirven a Él. Es lógico, es realidad. Por eso hemos caído tan bajo. En el tiempo antiguo los faraones servían a Dios. Servían a Dios, pero las personas negras se han alejado mucho de Dios y se han vuelto, ¿qué? Brujas, brujos, es realidad. Y eso es vergonzoso porque eso también toca limpiarlo. Es realidad. Ahora bien, es importante la historia. La historia es muy importante. En la Biblia, en el libro de Éxodo, se nos cuenta una historia que es importante. Éxodo significa salida. La salida de Egipto. Recordemos que para poder entender la historia, debemos entenderla con los colores de la verdad. Los colores de la verdad. Los colores de la verdad es que cuando una persona blanca sube al poder supremo, se le llama rey. Cuando una persona negra sube al poder supremo, se le llama faraón. Cuando una persona blanca, asiática, sube al poder, se le llama emperador, al poder supremo, emperador. Cuando un árabe o musulmán sube al poder, se le llama emir. ¿Por qué? Porque esos son títulos para el líder del grupo étnico de cada uno. Y esos nombres no se combinan. ¿Por qué? Porque tú no le vas a decir al rey de Inglaterra, no le vas a decir, rey de Inglaterra, tú eres un emir. Él te va a decir, amigo, estás muy equivocado. Eso es con los árabes. No le vas a decir al emir, emir, tú eres un faraón. El emir te va a decir, amigo, estás muy equivocado. Tú no le vas a decir al emperador chino, oye, tú eres un faraón. Él te va a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque no es el título que le pertenece a ellos. No es el título que le pertenece al rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra tú no le vas a decir, o le vas a decir al príncipe, oye, príncipe, tú te vas a transformar en un faraón. Él te va a decir, ¿qué? ¿En un faraón? Eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque el título de faraón le pertenece solamente a los negros. Y eso nos ayuda a entender la historia. Recordemos que yo les dije de que los negros fueron los que esclavizaron a Israel en el tiempo antiguo. Y luego nos tocó pagarlo. Ustedes dirán, no, es que tú quieres echar una culpa de algo que nosotros no hicimos. No, es lo contrario. Entender la historia nos va a ayudar a pedir perdón. ¿Para qué? Para liberarnos de esa culpa. Y la culpa nos da, liberarnos de la culpa nos da ¿qué? Libertad. De decirle a Dios, Dios, perdónanos por lo que hicimos en el tiempo antiguo. Porque esa culpa todavía pesa sobre nosotros, pesa sobre nuestra descendencia. Y el problema es que como los blancos subieron al poder, ellos dijeron, es tiempo de qué? De vengarnos de los negros y ocultar su historia. Entonces, cuando se cuenta la historia del Éxodo, dicen,
Pongamos faraones blancos, cuando los faraones no son blancos, no pueden ser blancos porque no es el título que les pertenece. Y eso nos confunde porque nosotros decimos, bueno, entonces nosotros ¿qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que estamos pagando? ¿Qué es lo que tan malo hicimos que nuestra vida se volvió tan dura? Eso nos impide ¿qué? Pedir perdón. Porque luego del perdón está ¿qué? La liberación. Y eso es lo que necesitamos, ¿qué? Liberación. Liberación. ¿Necesitamos qué? Liberación. Necesitamos pedir perdón por el mal que hicimos en el tiempo antiguo, pero nosotros decimos, pero es que, ¿qué mal hicimos? ¿Cuál es el mal que nosotros hicimos? ¿Para qué? Para que nos castiguen tan duro. Y debemos entender la historia de la humanidad con los colores de la verdad y asumir la culpa de nuestros padres y decir, Jehová nuestro Dios, nuestros padres cometieron un gran error y esclavizaron a Israel. Y luego tú permitiste de que nos esclavizaran a nosotros. Tú lo permitiste. ¿Por qué? Porque teníamos que pagarlo. Y Jehová es el Dios justo. Nuestros padres que llevaron el yugo, los pusieron aquí a recoger algodón por doquier. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos lo mismo con quién, con Israel. Dice la escritura que los poníamos a qué? A hacer ladrillo, a edificar ciudades, a azotarlos. Luego nosotros también nos, ¿o qué? Nos empezaron a, ¿qué? A azotar, a humillarnos. La Biblia lo dice. Dice que para un egipcio comer con un hebreo era una abominación, es decir, para un negro en el tiempo de Egipto era abominación comer con un blanco. Dice la Biblia de que los hebreos no podían subir la mirada. Decía que los hebreos tenían que andar con la mirada hacia abajo porque no podían mirar a los negros a los ojos. ¿Dónde nos tocó pagar eso? En Estados Unidos. Nuestros padres tampoco podían subir la mirada. No podían sentarse al lado de qué? De los blancos. ¿Por qué? Dios permite de que todo se pague. Pero nosotros quedamos y decimos, venga, pero ¿qué es lo que estamos pagando nosotros? Claro, porque cuando los blancos cuentan la historia, ellos dicen, no, nosotros somos los faraones y también somos los esclavos. Entonces, están contando la historia mal. Cuando ellos tenían que poner gente negra arriba, pero ellos dicen, no, ¿cómo vamos a poner gente negra arriba? Ellos no saben contar la historia realmente. Se mienten. Ellos mintieron. Y eso nos impide a nosotros, ¿qué? Pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado que cometemos lo hacemos contra Dios. Y esas cadenas nos siguen, ¿qué? Pesando. Lo que tenemos es que pedir perdón. Decir, Dios, perdónanos por el mal que hicimos en el tiempo antiguo. Ya tú nos diste el pago. Tenemos que pedir perdón. Decirle a Jehová nuestro Dios, perdónanos por el mal que hicimos en el tiempo antiguo y no volver a cometer ese error. ¿Por qué? Debemos entender de que debe haber un equilibrio entre qué? Entre personas negras y personas blancas. No puede haber un desequilibrio. Porque si no, eso vuelve y se repite. Es como un ciclo interminable. Es realidad. Por eso Dios esperó hasta que las personas negras pagaran el castigo. Le tocó ¿qué? Esperar. Esperar. Es realidad. Entonces debemos entender eso. Debemos entender eso. Porque las personas blancas nos han impedido ¿qué? Pedir perdón. Porque nosotros decimos, pero ¿qué es el mal? ¿Cuál es el mal que hemos hecho? Porque ellos borraron nuestra historia. Ellos borraron todo. Cuando tú vas a Egipto y miras los murales y todo era ¿qué? Gente negra. Todo era gente negra. Por eso nos señala que somos culpables de esclavizar a Israel. Es realidad. Y luego nos tocó que pagarlo cuando nosotros somos más fuertes. Nuestro cuerpo físicamente es más fuerte que una persona blanca. ¿Cómo es posible de que ellos nos lo devuelvan? Porque Dios los ayudó hasta que pagáramos el castigo. Dios es justo y eso hace parte de su justicia. Duele, duele muchísimo, pero era parte de su justicia. ¿O no? Es parte de su justicia, es la realidad. Entonces, debemos entender que Jehová nuestro Dios, Él es negro y Él es el faraón del cielo. Y abajo está ¿qué? El faraón de la tierra. Este es el representante de las personas negras, porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y Jehová es el faraón del cielo. El faraón del cielo. Y el faraón del cielo se enfrentó contra el faraón de la tierra para liberar a Israel. A Israel.
a Israel. Es realidad. Entonces, cuando Jehová nuestro Dios saca a Israel, ocurre esto. Dice, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, diciendo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día de reposo es el sábado, y el día sábado es el día para conocer a Dios. Es el día en que el hombre se acerca a Dios, en que el día en que el hombre detiene todo para acercarse a Dios. Entonces Dios dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de negros, en tierra de Egipto. Entonces lo que Dios hace es esto. Los que están arriba los manda abajo. Y los que están abajo los manda arriba. Hay un cruce. ¿Por qué? Porque esos son los colores de la verdad. Cuando se hacen las películas del Éxodo que nos cuentan en Hollywood y todo eso, ellos ponen faraones blancos cuando la historia no nos dice eso, no nos señala eso. Sería un error presentar la historia así. ¿Por qué? Porque nos impide entender y aquí es donde nosotros decimos, bueno, pero ¿cuál es el mal que hemos hecho? ¿Por qué nos maltratan así? ¿Y por qué no podemos hacer nada cuando nosotros los negros somos superiores en apariencia física? Somos más fuertes. ¿Por qué no podemos ni siquiera organizarnos cuando somos más hábiles en batalla? Y es porque Jehová, nuestro Dios, le tocó esperar hasta que cumpliéramos el castigo. Le tocó esperar. Eso, aunque ustedes no crean, eso duele muchísimo, le duele muchísimo a Dios de ver su imagen siendo que ultrajada, pero es que como ellos se engrandecieron, Faraón en el tiempo antiguo éramos muy grandes, estábamos muy alto. Cuando la persona sube muy alto, cuando cae, cae muy bajo. Y eso nos pasó. Los faraones subieron muy alto, en lo más alto. Por eso hoy en día los más admirados son quienes, los faraones. Subimos que muy alto. Cuando caímos, caímos muy bajo. Caímos muy bajo. Es realidad. Caímos muy bajo. Ahora, el problema se nos volvió ellos. Porque ellos dijeron, bueno, ahora somos Israel y estamos en el poder. Ahora es tiempo de vengarnos. Ahora es tiempo de vengarnos. Y empezaron a qué? A ocultar la historia de Egipto, cuando la historia de Egipto es muy evidente. Tú contratas a un egiptólogo y estudian Egipto, miran los murales y dicen, no, es que lo que estaban aquí eran personas blancas. Por favor, cuando los dibujos te están diciendo que eran personas negras, lo estás viendo de frente. ¿Cómo es posible de que tú estudies Egipto y vengas a decir que Egipto, que significa tierra de negros, habían blancos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué son así? Porque ellos mienten la historia, eso nos confunde. ¿Por qué? Porque entonces nosotros decimos, ¿qué estamos pagando? No podemos reconocer nuestro pecado y nuestra maldad. Ellos ocultaron la historia. Yo no estoy hablando de la persona blanca del estrato medio, porque la persona del estrato medio no sabe lo que está pasando. Pero las personas que están en el poder, ellos sí saben lo que está pasando. Que hay un conflicto entre personas negras y personas blancas, y ese conflicto es real, porque ellos buscan que las personas negras no se levanten. Y buscan que las personas negras no se levanten, incluso ocultan la historia de Jesús, cuando Jesús es un varón negro de cabello blanco. Ellos mienten, ocultan la historia, distorsionan la verdad, no son capaces de contar la historia como es. Ellos mienten, es la realidad, es el problema. No hay ningún otro problema porque nosotros cometimos el error, teníamos que pagarlo. Eso es lo justo. Dios es justo porque nosotros nos rebelamos contra Dios. Ya lo pagamos. El problema es que ellos ocultaron la historia. Y ahora nosotros, ¿quiénes somos? O sea, ¿qué éramos en el tiempo antiguo? ¿Qué? Ellos ocultaron la historia, contaron mal la historia y no podemos, no sabemos qué hacer. Y para eso Dios me envió. ¿Por qué? Porque yo soy Silo, el enviado de Dios. ¿Para qué? Para guiarlos. Ustedes deben decir, mira, todo lo que Dios nos mande, oiremos y haremos. Y Dios nos vuelve a llevar a la gloria en la que estábamos. Y Dios se encarga de qué? De pelear nuestras batallas. Porque en esos momentos estamos un poco debilitados. Es la realidad. Estamos divididos. Y si la gente negra se debilita entre ellos mismos, se divide, no vamos a poder hacer nada. Tenemos que unificarnos, ser uno y seremos fuertes. ¿Por qué? Porque viene muchísima guerra, viene hambre, viene el apocalipsis, van a ser tiempos muy difíciles para todos.
Es la realidad. Es la realidad. El problema es ellos que ellos mienten. Deberían contar la historia como era y ya. No pasaba nada. No pasaba nada. Es realidad, contar la historia como era y ya. Pero ellos no lo hicieron así, sino que se aprovecharon y dijeron, ya es tiempo de qué? De vengarnos. De vengarnos. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que nuestros padres tenían ese poder de ser faraones no solamente por ser negros, no. ¿Por qué? Porque el color de piel no tiene nada que ver ahí. Aunque la persona negra físicamente se ve un poco superior porque tiene más músculos y su miembro viril es más grande. Pero hay unos secretos que se llama sabiduría oculta. Secretos que Dios le da a la persona para que alcance un poder enorme. Y Dios se lo da porque Jehová es la fuente de poder. Jehová es la fuente de poder. Entonces Jehová nuestro Dios le dio esa fuente de poder a los egipcios. Pero los egipcios se rebelaron contra Dios, esclavizando a Israel, cuando Israel es muy importante para Dios. Y ahí es donde está nuestro error. Y por eso Dios lo que hizo fue que pasarse a las personas blancas y darle los secretos a ellos para que se fortalezcan y puedan dominar a las personas negras. Los secretos que tenían los faraones se los dio a las personas blancas. Por eso vemos de que los masones tienen ese conocimiento oculto. Pero ese masón, ese conocimiento lo tenían primeramente ¿quiénes? Los negros, porque Dios es negro. Y Dios se lo dio a los negros. Pero como los negros se rebelaron contra Dios, haciendo lo malo, Dios se apartó de los negros y se fue con los blancos. Por eso vemos de que los masones, los Illuminati, los Rosacruces admiran a los egipcios. Y cuando ellos hacen la historia dicen, venga, muy bonitas las torres, muy bonitas las pirámides, muy bonitas. Pero ¿quiénes las construyeron? Ellos dicen, no, los negros no fueron, seguramente fueron los alienígenas. Por favor, aquí en la Tierra solamente vivimos nosotros, los negros y los blancos. Por favor, ¿cómo van a decir eso? Fueron los negros los que construyeron las pirámides. Nuestros padres construyeron las pirámides porque tenían un conocimiento oculto, unos secretos ocultos que te hacen más fuertes. Y la fuente de poder es Jehová nuestro Dios. Nimrod construyó la torre de Babel y era un varón negro. Los faraones construyeron las pirámides y ellos eran morenos. Ellos eran morenos. Eran color sangre, color moreno. Ellos construyeron el mundo antiguo. Los Anunnakis eran negros. Dice que estaban en la tierra de Canaán. Los cananeos son negros. ¿Y ahí vivían qué? Los hijos de Anak. Los Anunnakis, ellos eran negros. Los grandes Anunnakis que tú tanto admiras eran negros. Y por eso los masones tienen una profunda admiración hacia quiénes, hacia los negros. El problema es que ellos no lo reconocen. ¿Por qué? Porque hemos caído tan bajo que ellos dicen, venga, ¿cómo es posible de que ellos hayan construido el mundo antiguo? Como les dije, cuando la persona sube muy alto, cuando cae muy bajo y nosotros hemos caído muy bajo, tanto que ni siquiera les pasa por la mente de que nosotros hayamos construido ¿qué? Las pirámides, la Torre de Babilonia, porque muchas de esas cosas las hicimos para rebelarnos contra Dios. Todo eso lo hicimos ¿en qué? Con un grado de ¿qué? De maldad. Todo el poder que Dios nos daba lo hacíamos con una intención de maldad. Y a Dios no le agrada eso. Y lo que Dios hizo fue que pasarse del lado de las personas blancas y ayudarlos a ellos mientras pagábamos el castigo. Fueron 400 años que pusimos servidumbre sobre Israel. Y luego nos tocó ¿qué? Pagar también 400 años de dura servidumbre, pagando todo lo malo que habíamos hecho. Todo lo que nos hicieron es porque nosotros también los hicimos en el pasado. Y nosotros teníamos estos secretos que eso es lo más importante, que te ayuda a que tú te vuelvas literalmente un Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de dioses y Él es la fuente de poder de todo ser, de toda criatura, de todo ser humano que ha alcanzado poder. Él es la fuente de poder. Jehová es la fuente de poder de todo ser.
y él te da el poder. ¿Por qué? Porque Él es la fuente y Él quiere que ayudar a los humanos. Es realidad. Pero la persona tiene que acercarse a Dios, tiene que acercarse a Dios. ¿Para qué? Para que Dios le dé esos conocimientos. Que el hombre tiene que utilizar unos símbolos en el cuerpo, que es lo que vemos en esta imagen. Por eso esta imagen es muy... ¿Quién es más antiguo? Ahí la imagen. Esta imagen no la creé yo la encontré en Pinterest. ¿Quién es más antiguo? ¿Verdad? Porque los negros tenían el conocimiento y luego esta imagen se ve muchísimo más moderna. Porque recordemos que los primeros que gobernaban el mundo eran los negros. Ahí tenemos a Nimrod, el cusita, el más fuerte, que eso solamente es una parte. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta el diluvio hay una historia que los humanos no conocen, porque Dios la borró, porque los humanos alcanzaron un poder mayor, por lo que empezaron a hacer es matarse unos a otros, y eran negros, todos eran negros, porque los negros somos una fuerza destructora, tiene que ser canalizada para hacer el bien. Nosotros nacimos para matar y para destruir, pero debemos canalizar la energía hacia Dios. Cuando Dios nos mande a matar, lo hacemos, del resto no lo hacemos. Lo mismo ocurre con las personas blancas. Las personas blancas fueron creadas ¿para qué? Para crear. Cuando Dios los mande a crear, crean. Cuando Dios los mande a no crear, no crean. ¿Por qué? Porque si no se vuelve malvado. La misma energía creadora se puede volver mala. Es la realidad. Es la realidad. Entonces debemos entender eso. Debemos entender eso. Es un equilibrio. ¿Entre qué? La noche, que es primero la noche, y el día. Tú necesitas que la noche para descansar y el día para trabajar. Ambos hacen parte de todo. Cuando tú duermes, literalmente mueres y estás descansando. Cuando el día tú vives, necesitas que estar en ese ciclo constantemente. Es un equilibrio. Y Dios lo creó así. Dios dice, yo soy parte de qué? De la noche y del día. Entonces, esas son fotos y evidencia que tú puedes encontrar en internet de que los negros siempre han sido primero. Los que construyeron los obeliscos fueron los negros. Esas imágenes son de gente negra. La madre de Jesús, que es Miriam, la madre cuidadora del Mesías, es una mujer negra, no es una mujer blanca. El problema es que los blancos, como recordemos que Jesús se pasa con los blancos y dice, venga, como nosotros somos blancos, Jesús debe ser blanco. Pintemos a Jesús de blanco, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús es negro de cabello blanco. Es realidad. Entonces lo que ellos hacen es que interpretar que Jesús es blanco porque ellos son blancos. Pero eso no es correcto. Jesús es moreno porque Él está entre los dos, está entre el negro y el blanco. Él está en medio de los dos. Y por eso para Él es duro ver a su padre y a su madre pelear. Miren, estos eran los jueces antiguos y estos son los jueces modernos. ¿Por qué ellos utilizan una peluca? Aunque ustedes no crean, una simple peluca llega a influenciar en una persona para que tenga más autoridad. Es increíble. Y por eso ellos lo hacen. Y por eso ellos también lo hacían. Una simple peluca puede llegar a influenciar en la toma de decisiones de una persona. Es increíble. Es increíble. Por eso los negros siempre aparecen ¿qué? Primero. ¿Por qué? Porque primero es la noche. Primero es la noche. Primero es la noche. Los símbolos egipcios utilizados ¿en qué? En el símbolo del dólar. ¿Por qué? Porque los blancos tomaron todo lo que era de los negros. Pero la noche siempre es primero. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Otra cosa que han cometido los blancos, un error enorme, que eso literalmente es casi inexcusable. Y es que hayan presentado un Jesús erróneo. Jesús nunca ha sido blanco. Debemos entender eso, debemos respetar eso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús es de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. En especial, más moreno, porque él está entre el negro y el blanco. Dice que su piel es similar a piedra de jaspe. Tú simplemente estudias. Véndeme una piedra de jaspe. Y ya tienes el color de piel de Jesús. Lees Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Ahí describen los pies de Jesús de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Y comparan su piel a la lana, porque Jesús tiene el afro. Él tiene el afro. Y el cabello de él es blanco.
Es como churquitos, como si fuera lana. Por eso tú buscas un afro y lo tocas y parece como lana. Así es el cabello de Jesús. Lo dice tu Biblia. Toma tu Biblia. ¿Eres católico? Lee tu Biblia. ¿Eres testigo de Jehová? Lee tu Biblia. Dice que él es como cobre pulido, como un moreno. Toma tu Biblia y lee. ¿Eres mormón? Lee tu Biblia. ¿Eres judío? Lee tu Biblia. ¿Eres de la Pentecostés? Lee tu Biblia. ¿Eres adventista? Lee tu Biblia. Daniel 10. Daniel mira a Jesús y lo describe. ¿Describe qué? Sus brazos y sus pies. ¿De qué color? Bronce bruñido. Su cabello blanco como el relámpago, porque él es Thor. Él tiene un rayo en su rostro, porque Jesús es Thor, el que nos dio la Torá. Jesús es Thor, el que nos dio la Torá. Thor, Torá, el toro, el fuerte. Apocalipsis capítulo 4 dice que el que está sentado en el trono a la diestra de Dios es similar a piedra de jaspe. Tú buscas en internet cómo es la piedra de jaspe. Así es el color de piel de Jesús. Fácil y sencillo. No tienen que hacer estas mentiras. Esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. ¿Por qué? Ustedes deben saber que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. No hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. No la hay. No la hay. Jesús no es así. Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Mentiras del Vaticano, que es vergonzoso lo que voy a decir. Vladimir Putin, que no es pastor, no es sacerdote, no es anciano de los testigos de Jehová, no es rabino, le dijo al mundo, miren, así es Jesús, y presentó una imagen de un varón negro. ¿Esa imagen es auténtica? Esa imagen es auténtica, porque Jesús es negro y lo dice tu Biblia. ¿Lo quieres leer en francés? Léelo en francés. ¿Quieres leerlo en portugués? Léelo en portugués. Léelo en inglés. Léelo en alemán y te va a decir que Jesús es negro. Todas las Biblias del mundo dicen que Jesús es negro. ¿Por qué presentan esas imágenes erróneas? Porque la gente dice, como yo soy blanco, Jesús debe ser blanco. Y ignoran lo que dice la Biblia. El deber del pastor, del sacerdote, del rabino, del anciano de los testigos de Jehová es decirle a las personas la verdad acerca de Jesús. Lo que debe decirle los testigos de Jehová al mundo es decirle, miren, Jesús es negro. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová celebran la conmemoración y ellos presentan un Jesús blanco, cuando eso sería erróneo, estarían contradiciendo la Biblia. Y viene Vladimir Putin, que no es pastor, no es sacerdote, no es anciano de los testigos de Jehová, no es rabino, y te dice Jesús es negro. Por favor, ¿cómo va a ser eso un presidente cuando no tiene nada que ver con la iglesia? Y eso es vergonzoso. ¿Cómo es que? Porque el deber del pastor es decirle a la congregación la verdad, no de un presidente, porque el presidente se encarga de qué? De gobernar. Pero el pastor se encarga de enseñarle a las ovejas. Y eso es vergonzoso, que venga un presidente que no tiene nada que ver con el tema y te diga, Jesús es negro. Por favor, ¿qué le pasa a los pastores? Eso es vergonzoso. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Creen saber, pero no saben. ¿Por qué? Porque no la leen. Es el problema. Creen saber. Creen saber. No, yo conozco a Jesús. Claro, como yo soy blanco, Jesús debe ser blanco. Y como los negros están ahí, pobrecitos, negro no creo que sea. Error. Jesús es negro. Él es moreno de cabello blanco. Ni siquiera tienen en cuenta el cabello blanco, algo tan evidente que te lo dice la Biblia todo el tiempo, de que Jesús tiene el cabello blanco, te lo dice, blanco y rubio el rey David. El rey David sí es blanco y rubio. Nuestro padre David, él sí es blanco y rubio. Pero Jesús, por ser un descendiente del rey David, no tiene que ser tan bien como él. La Biblia te da las características, te da el aspecto. Lees Isaías capítulo 53, del 1 al 3, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es de este color, moreno, porque Jesús es moreno. Jesús es moreno, como la raíz de tierra seca. Lo puedes leer en tu Biblia, no te demora sino 15 minutos y te vas a dar cuenta de que no te miento. Tu Biblia te lo dice, es la realidad.